Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo al profesor Fanuel Anán Díaz. Él es coordinador del programa de diplomado de literatura infantil de la Universidad Metropolitana y que abre su segunda cohorte. El año pasado lo tuvimos cuando se abrió la primera cohorte y bueno, empiezo dándote la bienvenida, Fanuel, gracias por atendernos. Y cuéntame cómo fue la experiencia con esa primera cohorte del diplomado de literatura infantil. Gracias, Carolina, por invitarme a tu maravilloso programa, sobre todo porque estos espacios son vitales para poder promocionar eso que se está haciendo desde pequeños reductos y que ayudan de alguna manera a transformar el mundo. Así La es. primera cohorte fue, diría que muy potente, tanto en participación de alumnos como en las expectativas que teníamos de la carga curricular. Es decir, tuvimos un diplomado realmente serio, consolidado, estructurado, con 24 alumnos, mayormente de Venezuela y algunos de América Latina, que quedaron fascinados. Luego de la experiencia, ellos nos hicieron comentarios y el feedback fue altamente positivo. Por tanto, creo que hemos hecho un trabajo que va a tener resonancia. Mira, eso que te oigo decir me encanta porque yo digo, hay tantas personas, por ejemplo, abuelas que me están oyendo. Yo voy a ser abuela ahora por primera vez y eso me tiene a mí enloquecida. Pero yo veo abuelas que les cuentan cuentos a sus nietos, cuentos que inventaron, o abuelos también, que inventaron ellos mismos, que son cuentos divertidos. Y tú dices, ¿y eso nunca lo han escrito? No, eso se los cuento yo a ellos. ¿Y por qué no los escribes? O sea, ¿por qué no te atreves más adelante si tienes tantos cuentos maravillosos a escribir un libro? Pero para eso sí necesitas una técnica y la técnica te la da justamente el diplomado. No sé cuántos de los alumnos que ustedes tuvieron en esta primera cohorte, cuántos abuelos había, pero yo quiero animar a los abuelos o a cualquier persona que quieren adentrarse en el mundo de la literatura infantil, que es fantástica, a que se atrevan a estudiarlo formalmente para que eso luego se pueda plasmar en un libro. Sí, bueno, en realidad muchas materias estaban vinculadas también al análisis de qué hace exitoso a ciertos escritores de literatura infantil, además de trabajar temas que están vinculados con la definición de la literatura infantil. Y otro aspecto que me parece valioso es cómo mediar la literatura infantil en espacios formales, en aulas, en bibliotecas. Es decir, que en realidad los libros para niños pueden cambiar el mundo, que es uno de los lemas que nosotros teníamos en el diplomado en esta primera cohorte. Ahora, fíjate que cuando yo pienso, por ejemplo, en la literatura infantil que yo leí, los cuentos de Grimm, los cuentos de Andersen, los cuentos de Perrault. O sea, muchos de ellos no eran cuentos para niños. Incluso había uno que mi mamá escondió que se llamaba Piel de Asno, que no me acuerdo quién era el autor, pero era una historia de un incesto. Entonces, sabes, ahora resulta que los libros para niños están como mucho más pensados para niños. Que esto también, yo me imagino que ustedes cuando hacen un repaso por la historia de la literatura infantil se tienen que detener en estos casos y además de gente muy mala, o sea, que gente muy buena y la gente muy buena de repente es muy tonta. Y eso Disney después lo arregló, por ejemplo, con la Cenicienta, que cuando Disney hace la segunda, la tercera y creo que la cuarta parte de la Cenicienta, ya la Cenicienta es una mujer independiente que dice, esto no va a ser así, y sale y se monta en un caballo y busca al príncipe, o sea, no es la tonta que está esperando todavía que un hombre resuelva todo, porque cuánta gente no creció pensando esa necedad. Claro, bueno, todos los textos tienen un contexto histórico. Recuerda que estamos hablando en este caso, tú misma señalas que son cuentos de hadas escritos en el siglo XVIII, XIX. Había otras maneras de pensar la infancia, Claro, de pero en pensar. el siglo XX, nosotros, en segunda mitad del siglo XX, que fue cuando yo nací, todavía usábamos esos libros del siglo XVIII. Sí, hay cuentos clásicos, los cuentos tradicionales que tienen una potente carga que es universal, especialmente pues los cuentos de Grimm, de Perrault, pero también esas versiones se han modernizado, como tú lo dices. Hay algunas que también han adoptado posturas feministas.
hay otras que empoderan a los niños, hay otras que disminuyen las cargas de violencia. Pero en realidad, pues yo creo que todos estos cuentos tienen una materia primaria que toca lo que podría ser la luz y la sombra que está en todos nosotros. Por eso quizás allí se explica algunos contenidos que son o violentos o que hablan de cierta sexualidad, como en el caso de Piel de Asno, que se refería a un incesto, que es un cuento de Charles Perrault. Ah, se pegó. Ok, te voy a interrumpir, Fanuel, porque vamos a identificar el circuito. Ya regresamos contigo. Ya venimos con el profesor Fanuel Anandía. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con el profesor Fanuel Anandías. Él es director, coordinador del Diplomado de Literatura Infantil en la Universidad Metropolitana, que abre su segunda cohorte. ¿Cuándo abre, Fanuel? ¿Cuándo son las inscripciones? Comenzamos el 25 de enero. Ah, perfecto. O sea que están justo a tiempo. Tienen 10 días para inscribirse, para pensarlo bien. Ajá, tú, cuando cerramos el negro anterior, tú hablaste de que hay luces, que hay sombras, y dentro de la literatura infantil, y que hay muchos temas que antes obviamente no se tocaban, que ahora sí se tocan. Toda esta parte de la sexualidad, yo todavía te confieso que no tengo una posición tomada sobre lo que significa la literatura infantil o qué decirle a los niños en cuanto a la transexualidad, a la homosexualidad, porque yo pienso que a veces más bien explicando oscureces, no aclares que oscurece en este momento, o sea, yo creo que en este sentido como que es muy pertinente, porque los niños también hay que dejarlos ser niños. No sé cómo ustedes están enfocando ese tema que me parece que realmente es apasionante y te repito, no tengo posición tomada. Bueno, mira, fíjate tú que la literatura infantil contemporánea aborda temas de distinta naturaleza. Hay temas realistas que podríamos decir que son problemáticos, pero hay otros que también tocan la realidad en toda su dimensión. Por ejemplo, la migración, el maltrato que ocurre en espacios como el hogar y también en la escuela, temas como desórdenes alimenticios, la locura, la guerra, etcétera. Y dentro de ese largo etcétera está también la sexualidad. Cada vez más la sociedad ha expuesto estas temáticas y bueno, en realidad entiendo tu posición con respecto a dejarlos ser niños. Obviamente que la literatura ofrece libros de calidad, hermosamente hechos y escritos con calidad estética y recursos maravillosos como las metáforas visuales o el espacio simbólico para tocar estos temas. Pero nosotros no estamos haciendo nada para filtrar cómo le llega a ellos esa información a través de la avalancha que pues representa su contacto con los medios de comunicación y con el Internet. Al libro sí le reclamamos que sea puro, que sea aséptico, que sea clínico e higiénico, pero nunca hablamos así de la televisión ni los videojuegos y los niños pasan más tiempo en otro formato teniendo una información cruda, sin filtro. Entonces yo creo que a veces los libros son justamente esas herramientas maravillosas, ideales para permitirnos tener conversaciones inteligentes en torno a temas que ellos pues tienen en su Claro, contacto. pero es que además, no solamente de la sexualidad, o sea, lo que tú acabas de decir es absolutamente cierto. O sea, imagínate que mi hija de 3 años, mi hija menor cuando tenía 3 años, ella creía que la gente se moría porque la mataban, porque eso era lo que ella tenía. O sea, mataron, asesinaron, no sé qué, encontraron muerto no sé quién, lo mataron para robarle el celular, para robarle los zapatos. Ella creía que no, ella no sabía que existía la muerte natural. Y para mí eso fue un shock enorme, porque dije, bueno, o sea, ¿hasta qué punto no estamos dejando de ser niños, o sea, a los niños ser niños? Pero también hay literatura, y repito, a la clásica infantil, eh, que tampoco es lo ideal. O sea, ¿cuántas niñas tú no ves que todavía a estas alturas creen que un hombre es un príncipe azul y que un hombre viene a resolverle los problemas y que ellas no son nada sin un hombre? Por favor. O sea, Claro, en eso sí soy absolutamente feminista, ¿sabes? Las mujeres y, tienen que ir a la y, universidad y no depender jamás en ningún sentido de ningún hombre. claro, hay muchos arquetipos congelados, por así decirlo, que Así es. están en los cuentos de hadas, pero que también son parte de lo que se pensaba, que no solamente en los cuentos de hadas, en la pintura,
Por ejemplo, cuando tú ves arte, también te das cuenta de que la mujer siempre asume una posición sumisa. Más bien, la literatura infantil contemporánea se ha revelado, ha escarbado esos arquetipos y los plantea en otra dimensión. Ya no son blancos y negros, hay Ujú. claroscuros, se empodera a la mujer, al niño, se liberan de ciertas ataduras. Entonces yo creo que la literatura infantil sí ha evolucionado para darnos muchos libros que pueden ser muy interesantes y valiosos para la infancia. Claro, no, y es que tiene que seguir evolucionando porque, fíjate, por ejemplo, con el tema de la pederastia. Generalmente los pederastas son personas conocidas para los niños. Entonces, Sí, tú tienes de alguna manera que alertarlos de que eso no es normal, de que si eso te pasa, tú lo tienes que decir. O sea, que la literatura es un vehículo también para darles ese tipo de información, porque también, o sea, tú no estás sospechando de todo el mundo, tú no estás sospechando de tu familia, y resulta claro, que, desgraciadamente, pues esas cosas pasan, ¿no? Me imagino que sí, las discusiones en el diplomado deben ser una cosa, pero fascinante. sí, mira, hay discusiones que tienen que ver con esos libros controversiales, otros que es como información acerca de lo que la literatura infantil tiene como dimensión. Estamos hablando del realismo, pero también existe la fantasía, lo fantástico, el humor y toda una cantidad de aspectos como las utopías, las distopías, los libros en serie, la saga, la fantasía épica, es decir, la poesía, que es tan Ujú, hermosa y vibrante. ujú. Entonces la literatura infantil tiene unas dimensiones hermosas que yo creo que pueden conquistar a todos los adultos que deseen poner en contacto a los niños con libros. Y yo creo que ese trabajo de mediación es necesaria, lo debemos hacer todos y nunca está de más. No, pero por supuesto que no. ¿En dónde se inscriben las personas interesadas? Si las personas se inscriben en la UNIMED, que ellos tienen allí en la Universidad Metropolitana, existe Sendeco, Sendeco con C, es como el organismo que se encarga de recibir las inscripciones. Hay una página web o también en redes están, vamos a decir, promocionando todas las formas en las que la persona puede tener información. Da la red, por favor. Sí, es que la red es la de la UNIMED, Universidad Metropolitana.com.be. Ok, perfecto. Ahí está toda la información sobre el diplomado y a ti te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un abrazo enorme. Gracias por esta amable invitación y todo lo mejor para este año 2023. Amén, gracias. Despedimos al profesor Fanuel Anán Díaz. Vamos a identificar el circuito, ya venimos.